Muy bien, un saludo a todos y todas. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Esta semana quizás la clase ha sido unos cuantos días atrasados que la voy a cargar, pero sin embargo es un poco más completa que las anteriores. Este día hacemos un cambio, un poco de cambio en cuanto a la temática. En esta ocasión hemos venido viendo distintos temas. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito el ritmo que estábamos y aunque hasta cierto punto es similar en algunas cuestiones, eh, vamos a intentar manejar o aprender unas cuantas secuencias de cómo jugar con lo que es el gambito de rey, porque es el tema que vamos a estar tratando, así como el sistema Ninjawitz y el ataque Blackboard. Entonces, esos son los temitas que vamos a tratar el día de hoy y un adicional al final de cómo capturar al paso como solicitud de uno de ustedes. ¿Vea? Entonces, es importante eh, estos temas. Vamos a comenzar con la estructura del gambito de rey. Vamos acá con E4, las negras responden con E5 y las blancas con F4. Muy bien. Esta es la estructura básicamente de lo que es el gambito de rey. Este gambito, vamos a dar unos datos, aparece por primera vez en la obra de Ruy López en el año de 1561. ¿Y cuál es la idea de esto? Pues la idea es despiar ese peón de E5 para jugar, digamos que hacemos esto. Entonces la idea principal es jugar con D4 a continuación y estamos liberando el alfil que ya está amenazando de forma directa al peón en F4 y en un momento dado atacar con torre en la columna F. Vea, F y bueno, no solo con la torre, vamos a apoyarnos con el alfil, vamos a apoyarnos con el caballo, con la dama y entonces esto es básicamente es una línea bastante agresiva de juego, ¿verdad? Que ha causado durante varios años, durante mucho tiempo, bastantes estragos en, en el oponente, ¿verdad? Con quienes va con negras por falta de conocimiento en relación a la temática. Entonces, sin embargo, con el paso del tiempo, eh, estas dificultades que presenta esta estructura, eh, se han logrado prevalecer sobre esas ventajas y hasta cierto punto el gambito de rey ha ido quedando en desuso, principalmente en partidas eh, largas. ¿Verdad? Normalmente podemos ver este tipo de juegos en Blitz, en partidas súper rápidas de un minuto y etcétera. ¿Verdad? Sí, no vamos a decir que no lo vemos, pero es más usual ocuparlo en este tipo de juegos que utilizarlo en una partida larga. Entonces, vamos a repasar cómo fue el sistema el gambito de rey. Vea, comenzamos con E4, E5 y F4. Muy bien. Esto gambito le vamos a dar la continuación del sistema Ninjawitz a partir de este momento, que viene con la misma estructura, pero vamos a hacer un cambio. En lugar de capturar ese peón en F4, vamos a hacer D6. ¿Ya? Entonces, con este D6, este sistema se ve totalmente, es un sistema bastante pasivo y casi no se usa. No voy a decir que no se usa porque sí se usa, de hecho se usa, muchos jugadores lo utilizan y da buenos resultados. ¿Vea? Pero sin embargo es bastante pasiva, bastante tranquila en lugar de intercambiar ese peón que es un poquito, hay un poco más de dinámica, ¿vea? Porque este ya se está transponiendo a un juego más común. Entonces, esta es básicamente la estructura, vamos a repasarla. Comenzamos con E4, recuerden, este es el sistema Ninjawitz. Entonces, E4, E5, F4 y D6. Muy bien, ahí está lo que es el sistema Ninjawitz. Hoy vamos a hacer un cambio y siempre con la misma temática del gambito de rey, pero en esta ocasión vamos a
utilizar el ataque Blackboard. Entonces vamos a ver primero que nada la estructura, que es C4, E5, siempre con F4, ¿verdad? Y aquí hacemos un cambio, alfil C5. Ya no capturamos ese peón, estamos cambiando un poco la estructura de lo que es el gambito. Y aquí, porque estamos amenazando con romper ese enroque, a pesar de que están aparentemente regalando un peón, ¿verdad? Queda bastante dinámica, porque digamos que tranquilamente pasa esto. Miren, ve, algo peligroso lo que estábamos viendo en las clases anteriores. Aquí obligadamente ese rey se tiene que mover, o sea, y aquí en el peor de los casos murió. Entonces cuidado, ese alfil es bastante peligroso. ¿Y qué pasaría en caso pero yo no voy a mover el rey, como lo vimos allá en Steinitz? ¿Qué pasaría? Pues estamos aquí pero decidimos defenderlo. Viene acá, jaque, y tiene que defender, pero aquí sería, por ejemplo, defender con dama para intentar hacer algo, ¿verdad? Pero viene algo, entonces no les conviene mucho a las blancas hacer ese cambio a estas situaciones que hemos visto acá, un poco claras, ¿verdad? Entonces, y esa dama normalmente en otras estructuras quedan clavadas, ¿verdad? Pero sin embargo en esta ocasión no. Entonces, pero yo no voy a meter la dama, voy a meter el alfil. Bueno, de hecho esa torre siempre muere, el rey no lo puede avanzar porque está con el jaque y no se puede mover a F2 porque está el alfil. Entonces, si se dan cuenta, hay que tener cuidado con capturar. Ahí que lo veamos gratis aparentemente, pero sería una muy mala jugada ese cambio. Entonces, vamos a volver acá en perdón, acá vamos a alfil C5. Entonces yo sé que a más de algunos le ha de haber gustado esas trampitas, ¿verdad? por parte de las negras. Entonces aquí, para evitar todo eso, caballo F3. Luego seguimos con la estructura. Si se dan cuenta, en el Linsowitz D6 se movía antes. En esta ocasión, en el ataque Blackboard, estamos modificando un poco esta estructura que nos está obligando a todo esto. Y aquí repetimos lo mismo. ¿Qué pasa si se captura? Uy, qué miedo, bien, miedo lo que viene acá, porque entonces es muy complicado. Entonces ese peón no por gusto está por esos rumbos, ese alfil tampoco, no por nada se ha puesto ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a estas situaciones, ¿ve? Entonces nos mantenemos en el caballo F3 acá, ¿ya? Entonces hicimos esta D6, caballo C3 ahora, defendiendo ese peón y desarrollando nuestras piezas y evitando otras posibles jugadas, ¿ve? Evitando otros posibles movimientos. Entonces acá luego de caballo C3 vamos a mover caballo F6, alfil C4, caballo C6, D3, habilitando nuestro alfil y defendiendo, y después del desarrollo del alfil al peón también en E4 y teniendo una estructura bastante sólida por parte de ambos. Y terminamos con el ataque Blackboard, bueno, con la estructura, ¿verdad? Esta es la estructura básicamente de todos los movimientos entre ambos. Alfil G4, clavando en un momento determinado. Digamos que les ocurría hacer esto a las blancas, era un poquito complicado, ¿verdad? No teníamos muy bien la estructura todavía para hacer ese movimiento, pero estamos hablando a un futuro. Entonces básicamente en esto se basa el ataque Blackboard. Este ataque lo que busca es explotar la apertura de la diagonal entre la A7 a la G1.
estamos viendo este diagonal, ¿vea? Allá el peón que está en A7 hasta el peón, donde estaba el caballo, pero no donde está el peón, sino donde estaba el caballo en G1. Estamos atacando, manteniendo esa fuerza por parte de las negras en esa diagonal a donde está el alfil de casillas, que se mueven casillas negras. Entonces entonces ese rechazo de no capturar ese peón en F4, normalmente veíamos en el gambito, normalmente se captura en el gambito de rey ese peón, le llamamos gambito aceptado, ¿verdad? Pero en esta ocasión se está rechazando, que evita un ataque rápido contra el rey negro. Por eso, con esa intención se ha hecho. Entonces, pero deja hasta cierto punto la iniciativa a las blancas de ver qué se puede hacer, porque se dan cuenta, las blancas todavía tienen una leve ventaja. Están bastante parejos desde luego, si lo podemos ver así. Una estructura bastante igualada y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Hemos visto la estructura básicamente del gambito rey, esta con una continuación del sistema Ninsovic y el ataque Blackburn. Entonces, esta es la clase del día de hoy. Esperemos que practiquemos un poco. Luego vamos a seguir viendo otras estructuras que nos pueden ayudar bastante. Y sin embargo, siempre las aperturas nos ayudan. Quedar en una buena posición de esta forma, desde un momento inicial, es bastante importante en el ajedrez. Esto nos da una cierta ventaja. Entonces, tener cuidado, que si nosotros tenemos este conocimiento, apoyarnos en algún momento dado. Vaya, vamos a repetir antes de dar el paso a un apartado adicional que tenía sobre lo que es cómo capturar al paso, sobre algunas dudas que me pidieron por ahí. Entonces hay que solventarla. Entonces vamos a repetir el sistema Blackburn, porque no lo hemos repetido, solo lo vemos hacia lo largo, poco a poco, que podía ir pasando. Entonces comenzamos con E4, E5, F4, alfil C5, caballo F3, D6, caballo C3, caballo F6, alfil C4, caballo C6, D3 y alfil G4. Desde luego las blancas hay que aclarar ahí que no se pueden enrocar por el alfil, ¿vea? Y el alfil de blancas que se mueven diagonales negras no puede ubicarse hasta E3 por la misma situación del alfil, que la tiene bastante controlada ese alfil. Desde luego, ¿vea? Podría venir esta que ayudaría bastante. Podría ser, no estoy diciendo que sea así, se lo estoy diciendo. Entonces damos paso a esta temática. Muy bien, alguien me preguntó por ahí de cómo se captura al paso. Entonces hay que aclarar cómo se captura al paso, ¿ya? Primero que nada, todos los peones comienzan por parte de las blancas o claras o piezas claras en la fila 2 y para las negras en la fila 7. Ahí podemos ver los numeritos por si alguien todavía no ha visto esta clase y se le ha olvidado, ¿verdad? Puede ser. Entonces vamos a hacer unos movimientos que nos van a ayudar. Entonces vamos a mover por parte de las negras esto solo por moverlo, pero las blancas decidieron mover eso. Entonces a las negras se les ocurrió hacer esto. Vamos a primero ver esto. Cuando una de los dos bandos mueve, es el primer turno. El peón, la captura al paso solo se puede hacer cuando es el primer turno en mover de un peón, la primera vez. Ese peón, si se dan cuenta, ha movido la primera vez. Estaba en
D7 y ha movido inmediatamente a D5. Entonces, aquí las blancas únicamente en este turno pueden capturarlo al paso. ¿Cómo se hace? Yo no puedo, los peones no pueden comer hacia los lados, comen unas diagonales pequeñas, bien lo sabemos, ¿ve? Entonces, la captura al paso es como un efecto especial, un efecto mágico que tienen, aparte de la corona, aparte de avanzar 2 casillas. Entonces, este es un efecto especial que tienen tienen los peones. En esta ocasión, ese efecto especial lo va a ejecutar las piezas blancas. Entonces, movieron 2, tengo la opción de hacer esto. Es válido, en ningún momento es trampa, por si alguna vez a alguno le ha pasado y no supo, y quizás había movido ahí y no me fijé y que yo pensé que había movido 2. No, esto es válido, únicamente en ese turno. Si yo espero el siguiente turno, yo ya no me lo puedo comer, aunque esté en la posición bastante similar. Yo ya no me lo puedo comer. Entonces, y aplica para todos los peones. Pues claro, movió el otro. Fíjense bien, para el caso de las blancas, tienen que estar en la fila 5. Si fuera en el caso de las negras, tienen que estar el peón que va a capturar al paso en la fila 4. Fíjense bien, fila 5 para las blancas en esta ocasión. En otro momento no se puede hacer, únicamente en fila 5 y en fila 4. En ningún otro momento se va a poder. Pero mire, y el caballo se puede comer al paso. En ningún momento. Los únicos que pueden hacer eso entre ellos son los peones. Ah, pero yo quería comerme a la dama al paso. No, en ningún momento se puede comer la dama al paso. Únicamente lo pueden hacer entre peones, ni con el alfil, ni con la torre, mucho menos con el rey. Entonces solamente se puede entre peones, hay que aclarar eso. Captura al paso únicamente se puede entre peones. Entonces, acá lo mismo. En únicamente este turno se puede comer. En caso de que las blancas hubieran hecho esto y las negras esto, esto ya no se puede, en ningún momento se va a poder. Ustedes intenten incluso con una aplicación y en ningún momento se va a poder capturar después de haber esperado el turno capturar el paso. Muchas veces se hace eso porque muchas veces nosotros decimos, voy a capturar el paso, ahorita puedo, por hacer que yo puedo hacer esto, o porque los demás vean. No, en ningún momento. Uno tiene que analizar si le conviene capturar al paso o si no le conviene. Hay quien lo hace con una doble intención, vea, para que piense de que no me lo quería capturar. No, hay que tener mucho cuidado. Nosotros por eso estamos jugando, pensamos en lo que hace el oponente, pensamos en lo que vamos a hacer nosotros, y se puede capturar al paso. ¿Oye? Muy bien. Entonces, vamos a ver el caso con las negras. Vamos a ver el caso con las negras. Este peón estaba acá. Lo único que moverlo ahí. Hoy lo vamos a mover. Vamos a mover no lo quiso capturar. Entonces hicieron esto. Entonces vino esto y hizo esto. Al siguiente turno yo me puedo comer ese peón al paso, el que está en E4. No, en ningún momento. Ese peón ya estaba ahí. Únicamente aplica si las blancas en este turno hicieran esto. El otro peón ya estaba ahí. En el otro ejemplo vimos que los dos peones avanzaron. Entonces por eso se podía. En esta ocasión no se va a poder con el peón E4, solamente con el peón E5. Perdón, C5. Únicamente con el peón C4. Y ya me estoy equivocando, ya me estoy trabando todo. La cosa está en que únicamente con el peón que está en C4 las negras pueden capturar con el peón que está en D4. Fíjense bien, ese peón está en la fila 4, no está en la fila 5 ni en la fila 3. Es que es primera vez que lo movió y los dos estaban en la fila 3. No se puede, únicamente tiene que estar en la fila 4. No importa en qué columna esté, siempre y cuando estemos aplicando esto mismo se puede hacer. Entonces capturamos acá, se puede, es válido. Con el otro peón no se podía. ¿Vea? Espero que estemos claros con la captura del paso. Si tienen dudas pueden hacerlo.
y vamos a ir viendo poco a poco algunos cuantos temas de que igual tengan duda. También se los voy a dejar de esta manera. Entonces, esto ha sido la clase de hoy. Espero que hayamos puesto atención. No les repito las estructuras anteriores o los sistemas anteriores o los ataques, pero ya se los dejé. Entonces ustedes tienen que repasarlos, tienen que verlos, tienen que ver cómo lo pueden aplicar, en qué les va a servir y cómo lo van a explotar estos juegos. Muy bien, entonces esta es la clase hasta el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana y estudienlo porque la idea es ir aprendiendo poco a poco.